Arquitectura barroca en Italia y en América Latina. Análisis comparativo entre la Basílica Parroquial de Santa María del Popolo y el Templo de San Francisco de la ciudad de Quito, Ecuador. La época barroca romana se ubica entre los siglos XVI y XVIII, cuando el movimiento de la Contrarreforma iniciaba su proceso de defensa contra la revolución de los protestantes y rebeldes que cuestionaban la verdad absoluta de la Iglesia Católica. Con un claro objetivo de fortalecimiento, presentarían al mundo la magnificencia y monumentalidad de la Iglesia Católica. La Contrarreforma de la Iglesia pretendía exponer al máximo la fe católica, representada de manera explícita por medio de las manifestaciones artísticas profundamente detalladas. En la defensa de la verdad, la Iglesia Católica desarrolló misiones evangelizadoras que llevarían el mensaje divino y las distintas corrientes artísticas al resto del mundo. Tanto los efectos sociales como culturales que trajo esta época indudablemente marcaron un antes y un después en los paisajes sociales, culturales y físicos de Europa y el mundo. Países como España, Italia y Francia encontraron en el arte barroco la herramienta idónea para la evangelización y recuperación de la fuerza de la Iglesia, para defender los dogmas fundamentalistas de la misma. Para los procesos de colonización de América, la evangelización era un deber de las naciones europeas, enseñar la verdad de Jesucristo representada en el poder absoluto e incuestionable de la Iglesia Católica. De esta manera, el arte barroco surge oportunamente en Europa para luego exponerlo a las poblaciones nativas de las diferentes partes de América. El barroco nace en Italia y a sus inicios, a finales del siglo XVI, es evidente la influencia grande que tuvo del Renacimiento en sus obras, muchas de ellas remodeladas o construidas por Bernini, máximo exponente del barroco en Italia. Poco a poco, la rigidez y geometría del arte renacentista fue sustituyéndose por el movimiento y el dramatismo barroco. El oro en los retablos y las piezas artísticas preciosamente detalladas fueron elementos emergentes con el pasar de los años y los diferentes periodos. La evolución del barroco en América Latina tiene origen en los procesos de colonización. La represión ejercida por la corona española y por la Iglesia Católica constituyen un factor determinante para el desarrollo en el continente. El contexto social y político de la época obliga a la población aborigen a ceder ante los españoles, que explotaban la mano de obra indígena y los recursos de la región. El descubrimiento de yacimientos de oro y plata en América fue también un detonante para muchas de las obras de arte realizadas en América y Europa. La explotación del oro para su exportación y trabajo local ornamentaron notablemente los templos. Las diversas circunstancias sociales, religiosas, culturales y geográficas llevan al estilo a adaptarse a las condiciones de los distintos lugares. Por esto, no es posible hablar del barroco como un estilo unificado, sino como una construcción arquitectónica y artística mediante la combinación de elementos de diferentes regiones. Ubicada en la Piazza del Popolo, Santa María del Popolo es un templo de origen renacentista, modificada hacia el barroco por Lorenzo Bernini en el siglo XVII. Construida sobre la tumba de Nerón, emperador más tirano de Roma, considerado como el anticristo por el Papa de la época. Así comienza la historia de uno de los templos más ricos en obras de arte de Roma, localizado en las puertas de la ciudad eterna. Su fachada, al igual que la Puerta del Popolo, fue remodelada a un estilo barroco limpio y puro, caracterizada por la ausencia de ornamentación en exceso, como es posible apreciar en otras obras de este estilo. El acceso está delimitado por una escalinata semicircular que sube hasta llegar a las 3 puertas coronadas con 3 frontones triangulares. La composición de esta iglesia se puede analizar desde su exterior. Las pilastras que enmarcan la puerta principal evidencian la división del templo en 3 naves principales, quedando marcada la nave central como la de mayor altura. La presencia de curvaturas en su composición también responde a características barrocas,
Las aletas de los costados sugieren la geometría de un frontón curvo truncado. La fachada muestra tener una influencia renacentista en su composición, manteniendo aún geometrías puras y lineales. Su planta se compone de 3 naves principales y 2 naves de capillas en los costados. La nave principal junto al transepto y al altar mayor forman una cruz latina en el templo, fruto de la Contrarreforma. Sobre el transepto se levanta una cúpula octogonal, que mediante aperturas en sus laterales deja entrar la luz de forma natural. Posee columnas adosadas o pilastras de fuste liso, con capiteles corintios sobre las columnas cuadradas que soportan la edificación, mismas que están repletas de tumbas con ornamentos funerarios, al igual que en los suelos y los muros del templo. La nave central, donde se extienden bóvedas de aristas o crucería heredadas de la arquitectura románica y gótica, se iluminan sutilmente con una luz monocromática que ingresa por las aperturas de los muros superiores, iluminación clásica del barroco. La frescura de la entrada en sombras se abre a una nave central luminosa. La mirada, al final, se posa sobre un altar en donde nos espera la Madonna al estilo bizantino. En su interior se encuentran diferentes capillas barrocas y renacentistas en su mayoría. De los principales elementos de este templo es importante rescatar la capilla Chigi a un costado de la edificación, diseñada por Rafael, de planta cuadrada coronada con una cúpula circular, iluminada al igual que todo el templo desde la parte superior. Posee 4 esculturas que dejan en evidencia la transición entre el Renacimiento y el Barroco: Jonás y la ballena, y Elías del Renacimiento, y Daniel y el león, y Habacuc y el ángel, estas 2 últimas obras de Bernini. Se puede apreciar desde estas esculturas la diferencia en el movimiento y la expresión de los rostros, cómo el dramatismo y la expresividad fueron transformando las características de los elementos artísticos. La capilla Cherasi es posiblemente uno de los lugares más apreciados de Roma. En el centro encontramos la pintura de características renacentistas de La Asunción de Annibale Carracci, donde la composición piramidal de sus elementos y sus representativos colores dan una clara señal y muestra de la influencia del Renacimiento. Las pinturas de Caravaggio, la Crucifixión de San Pedro y la Conversión de San Pablo son de características barrocas, con una iluminación proveniente de un lado y a la vez una oscuridad clásica del estilo tenebrista y dramatista. La expresividad en los rostros refleja la búsqueda por los sentimientos puros de la escena. El altar mayor de la parroquia está enmarcado por 4 columnas con estrías, que al igual que en varios altares del templo, terminan en un capitel corintio. Estas columnas sostienen la cimera del altar, 2 frontones curvos truncados yuxtapuestos, y en su parte superior, conjunto de ángeles escultóricos que coronan el elemento. En América Latina, San Francisco en Ecuador es un claro ejemplo del posicionamiento del arte barroco sobre las ciudades coloniales. Con la explotación de la habilidad de la mano de obra indígena, se constituyeron verdaderos tesoros sacros que hoy son importantes monumentos de la obra colonial. El convento de San Francisco es uno de los conjuntos patrimoniales más valiosos del continente americano. Su construcción tiene lugar sobre lo que fue un importante centro indígena de Ecuador, que desaparece tras los diferentes procesos de colonización en América. Hechos que se repiten a lo largo del continente en muchas edificaciones, como lo es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, construida sobre el principal templo Tenochtitlan y con el mismo material del templo azteca destruido. La iglesia de San Francisco de Quito es parte de un complejo arquitectónico construido sobre la Plaza de San Francisco, uno de los principales centros católicos de todo Ecuador. Ocupa más de 3 hectáreas. Es el más grande de su tipo en América. Abarca una iglesia principal, 2 capillas, un museo de arte, patios, huertas, catacumbas, una cancha de fútbol e incluso una antigua fábrica de cerveza.
Al igual que en Santa María del Popolo, de la plaza se levanta una escalinata semicircular cóncava que se eleva hasta el atrio del templo. Su fachada tiene influencia italiana, con elementos claros del barroco temprano, que deja ver sus columnas de fuste liso y capitel jónico similares a las pilastras y columnas presentes en el altar mayor y altares laterales de la Basílica de Santa María del Popolo. Desde la composición de su fachada es posible analizar el interior del templo. De la misma forma que en la basílica parroquial, esta se divide en 3 secciones, mismas que exponen la planta rectangular de 3 naves, donde el acceso frontal está marcado por 8 columnas al mejor estilo barroco. Esta iglesia representa el movimiento y dinamismo clásico del estilo en las formas curvas que componen parte de la fachada, desde las aletas que ascienden hasta formar el frontón curvo y frontón curvo truncado hacia el frente. En la parte superior izquierda y derecha se levantan 2 campanarios cuadrangulares con cúpulas hexagonales, probablemente influencia del Quito colonial de la época. También se puede evidenciar la combinación de geometrías distintas desde la fachada. El acceso principal es un arco de medio punto enmarcado en un rectángulo que lo delimita. El interior de este templo es quizá uno de los principales exponentes de arte barroco en toda América Latina. La cantidad exorbitante de tallas en madera, imágenes y piezas cubiertas en pan de oro permitiría afirmar que la iglesia por completo es un retablo barroco. La importante cantidad de obras sacras del templo son una representación clara de la arquitectura y el valor cultural para el pueblo ecuatoriano, como lo es el Nazareno del Gran Poder o la imagen de la Virgen del Panecillo, parte de una famosa leyenda de la colonización para dar a conocer a la Virgen María a los nativos. Por la influencia directa de la colonia en su cultura, Quito se convierte en una de las principales ciudades productoras de arte sacro, claramente influenciadas por la cultura y dominación españolas. La nave central está delimitada por columnas compuestas que sostienen los arcos de medio punto, que son soporte para la bóveda central ligeramente curva. La planta del templo tiene forma de cruz latina, la misma geometría de Santa María del Popolo. En la parte superior de la nave aparecen aperturas que dan paso a la luz natural, mismas que parecen ocultarse ante tal magnitud de ornamentación. La cúpula circular que se levanta sobre el altar mayor del templo posee también entradas de luz mediante un lucernario en el centro y aperturas circulares en los costados. Los retablos y altares que hay en su interior son un testimonio vivo de la habilidad de la mano de obra indígena. En toda la parte interna es posible encontrar elementos barrocos en su máximo esplendor. Las clásicas columnas salomónicas aparecen en muchos de sus altares. Los frontones curvos y curvos truncados son elementos también presentes en la fachada principal. La narrativa que está plasmada en la línea de sus esculturas es simplemente impresionante. En el púlpito se expresa de manera explícita el origen del barroco. Este bello elemento fue realizado en el siglo XVIII y está sostenido por 3 personajes importantes del siglo XVI. Uno de ellos, Martín Lutero, fundador de la Iglesia protestante, representados de manera grotesca y manifestando la controversia de la Iglesia con los herejes y los rebeldes. El movimiento protestante se aplasta por la magnificencia de la Iglesia católica, su palabra y su Dios, representado por el ángel que sirve como cimera de la pieza.